hermano. Quiero darles el tema en esta mañana. Le he puesto un tema un poco corto. Amén. Un encuentro poderoso. Cada uno de lo que nosotros sabemos, lo que es un encuentro, es cuando nosotros conocemos a Dios. Casi la mayoría de nosotros, los que nos encontramos en esta aula, somos personas que un día el Señor nos alcanzó ya cuando estábamos nosotros grandes, de una edad adulta. En mi caso, el Señor me alcanzó aproximadamente a los 23 años, 22 años aproximadamente, aunque Dios ya había tratado conmigo de antemano. Pero hay gente que la ha conocido de una edad más adulta, pero más sin embargo miramos que cuando la persona conoce a Dios, cuando la persona tiene un acercamiento y conoce la palabra de Dios, que es la Biblia, y conoce el autor de esta palabra, que es Cristo, jamás, hermanos, volverá a ser la misma persona. Será una persona que va a ser marcada y de ahí en adelante su vida va a ser cambiada completamente. Ese es el caso del apóstol Pablo, hermanos. Ninguna persona aparte de Jesús mismo dio forma a la historia del cristianismo como el apóstol Pablo. Incluso antes de ser creyente, sus acciones fueron significativas. Irónicamente, su persecución frenética de los cristianos en el periodo después de la muerte de Esteban. El apóstol Pablo, una persona que se oponía rotundamente al cristianismo, quizá no conocía realmente lo que era, porque era una persona muy religiosa, era una persona muy apegada a la convicción la cual a él se le había enseñado. Por lo cual el apóstol Pablo comenzó una persecución en contra de estos, hombres llamados cristianos. Después de la muerte de Esteban, hermanos, motivó a que la iglesia empezara a obedecer el mandato final de Cristo de llevar el evangelio a todo el mundo. Tiempo después a Pablo le cambió la vida en un encuentro personal que tuvo con Jesús. Perdió su feroz intensidad, pero a partir de ese momento lo canalizó en favor del evangelio. Y cada uno de nosotros sabemos que el apóstol Pablo fue una persona que realmente sufrió, fue una persona que realmente pagó el precio, amén, por el nombre de Cristo. Su preparación, hermanos, fue recibida bajo la enseñanza de Gamaliel. Era la mejor de esta que se enseñaba en ese entonces. Sus intenciones y esfuerzos, hermanos, eran sinceros. Era una persona que tenía una convicción de lo que él estaba aprendiendo. Sinceramente que Pablo sabía o estaba siguiendo lo que él conocía, su religión, pero miramos que después de que él tuvo el conocimiento ya no volvió a pensar igual. Su mente, su corazón fueron cambiados. En ese movimiento el cristianismo era peligroso para el judaísmo. Por eso Pablo odiaba la fe cristiana y perseguía a los cristianos sin misericordia, hermanos. Pero dice ahí en el versículo 9, capítulo 9, versículo 2, y le pidió cartas de las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando Pablo viajó camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, el Cristo resucitado lo confrontó y lo puso cara a cara con la verdad del evangelio y jamás volvió a ser el mismo. Y realmente que, hermanos, la palabra del Señor es tan poderosa que hasta este tiempo ha tenido un efecto. Y cada uno de los que nosotros conocemos lo que es la historia de la palabra de Dios, que ha habido gente que ha querido destruir la palabra de Dios, que ha habido gente que se ha opuesto a que el evangelio del Señor sea dispersado, pero la historia cuenta que entre más ha habido oposición, la palabra del Señor se sigue compartiendo. Personas han muerto dando su vida en la fe en la cual ellos han crecido, han matado gente por causa del nombre de Cristo, pero más sin embargo no han podido frenar la iglesia hasta este tiempo. Ha crecido cada vez más, ha agarrado mayor poder. La palabra del Señor, hermano, es poderosa. Dice la Biblia en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra tiene poder. Cuando la palabra del Señor comienza a ser escuchada por una persona que no tiene fe, porque es la fe, amén, es la palabra la que crea fe en nosotros. Dice la palabra del Señor ahí en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando vivían anteriormente sin Cristo, escuchaban quizá en ocasiones gente que llegaba a tu puerta y te compartía el mensaje, te hablaba de Cristo, pero tú no entendías nada.
ni yo entendía nada. Por el contrario, desechábamos la palabra la cual nos traía. Pero miramos que hasta este entonces la palabra de Dios ha traído efecto a cada una de las personas las cuales los ha oído, por lo cual la verdad los ha hecho libres. Y la verdad de la cual la palabra está hablando no es una verdad en sí significativa de que yo te digo algo que es verdad, sino que está hablando de algo más profundo. Está hablando de una verdadera relación. Está hablando de la revelación que es Cristo, amén. Está hablando de ese poderoso Dios que nos ha redentado, el cual tuvo el encuentro con el apóstol Pablo. Los primeros cristianos, hermanos, mostraban una fe inquebrantable. Cristianos de convicción, daban su vida, morían por Cristo. Permítanme un momentito, hermanos. Gloria sea al Señor. La iglesia, hermanos, ha tenido que enfrentar grandes desafíos, ha tenido que enfrentar persecuciones, ha tenido que enfrentar difamaciones y ha tenido que enfrentar torturas. La iglesia, hermanos, que tuvo sus inicios, miramos que para ellos no fue fácil, tuvieron oposición. Ellos realmente que sí sabían lo que es ser cristianos, porque tenían que dar su vida por ser discípulos de Cristo. Pero más sin embargo ellos no les importaba, ellos daban su vida, pero no negaban su fe. Desde la muerte de Esteban miramos que uno de los primeros mártires murió defendiendo la causa, pero mantuvo su fe. Esteban fue uno de los primeros mártires. La persecución, una de las más terribles, tuvo su inicio en el año 64, en el año 67 aproximadamente, por un emperador tan terrible que fue el emperador Nerón. La historia dice, hermanos, que los judíos eran colgados, que los judíos eran quemados, eran arrastrados, los cristianos eran metidos en los coliseos romanos. Y miramos cómo en la historia dice que ellos eran despedazados, comidos por leones. Imagínate, hermano, mirar que un león grande, feroz, hambriento, que yo no sé cuántos días pasaba que estos animales no comían. Y tú mirar que tu hijo era despedazado, y tú mirar que tu hija era despedazado frente a tus ojos y sin tú poder hacer nada. Mirar que tu esposa venía un león, la tomaba, la descuartizaba frente a ti y tú no podías hacer nada. Y luego venía ese león grande y te despedazaba a ti. Pero sabes que una cosa a la cual podemos mirar, que quizá fue una persecución terrible, pero miramos que estas personas dieron su vida, lo dieron todo por amor a Jesús. No importaba que fueran despedazados, ellos seguían poniendo el nombre de Cristo en alto. Ellos quizá decían, ok, el sufrimiento me va a durar 2-3 minutos, pero después de ese sufrimiento de aproximadamente 2-3 minutos, miraban de aquel lado al Señor, que los estaba esperando con los brazos abiertos. Valía la pena, hermanos, para ellos, porque tenían una relación tan profunda con el Señor, con el Cristo glorificado, con el Cristo que había resucitado, hermanos. Yo no sé la convicción de este tiempo del siglo XXI, que gente se está empeñando en torcer el evangelio, en torcer la palabra de Dios. Gente que solamente está en los altares por fines también personales, no por compartir la palabra del Señor. Cristo viene pronto y la iglesia, ¿qué está haciendo? La iglesia está durmiendo, la iglesia está en una pereza espiritual, hermanos. Es tiempo de que nos levantemos y que miremos que Cristo viene pronto. Gloria al Señor. Pero estos mensajes, hermanos, ya nos están predicando. Es triste mirar cómo hay gente que en este tiempo está torciendo el evangelio a un grado tan terrible, que ahora dicen que los billetes hablan, ahora dicen que la manguera ungida, y están predicando un evangelio tan torcido. Y dice la palabra del Señor que cualquiera que viniere y trajera un evangelio diferente, de tal sea un anatema. Se lo traduzco, te hace un maldito. Así de fuerte es la palabra del Señor, hermanos. Un día daremos cuenta de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Hermanos, el fundamento que hoy tenemos es primeramente gracias a Dios y a los hombres que se determinaron a hacer la voluntad de Dios. Pero eso no les fue tan fácil. Tuvieron oposición, tuvieron que morir, pero más sin embargo ellos mantenían teniendo su fe. Sabemos de un personaje muy conocido, Juan el Bautista, un hombre que dice la escritura que él vino a preparar el camino para el Señor. Fue uno de los profetas, hermanos, que hablaba la palabra, que si hoy en día hablamos así, muchos se ofenderían y se irían a su casa y no volverían jamás, porque hoy en día todo les ofende. Hoy en día hay un pueblo de Dios mimado que no acepta la exhortación de Dios, y el Señor te habla fuerte y tú no sabes recibir lo que el Señor te está hablando. Y tenemos que entender que cuando Dios nos está hablando, tiene que haber una transformación en nuestro corazón, tiene que haber un cambio en nuestra vida. De hecho, cuando tú aceptas al Señor y tú vienes a su conocimiento, te dice la palabra del Señor, el arrepentimiento
si tú buscas la traducción del griego, vas a encontrar que dice la palabra de Dios que es una transformación. Es decir, que tienes que cambiar tu mente, tienes que transformar tu mente para que tú puedas entender que Dios quiere habitar dentro de ti. Y cuando el Señor está dentro de ti, eso que Él va a provocar que tú tengas obras en tu vida, que tú evangelices, que tú hables, que tú seas libre para presentar el mensaje del Señor. Entonces tenemos que tener una relación, hermano, con Dios. Recuerdo que cuando íbamos a la convención, se nos acercó un hermano, una persona, ni siquiera sé si era hermano, pero se acercó a nuestra ventanilla y nos dijo estas palabras: yo sé que ustedes son de la religión, yo sé que ustedes, porque yo puedo mirar que el labén dice que son de una iglesia, son de una religión, pero realmente, hermanos, que cuando nosotros no tenemos conocimiento, yo con respeto me quedé con ganas de decirle: hermano, permíteme, nosotros no somos de ninguna relación. Porque la gente que nosotros somos de una religión, porque la gente que profesa una religión son aquellas personas que solamente van los domingos a la iglesia, que solamente, como la iglesia, hermanos, universal, que solamente se reúnen una vez por mes en la iglesia y ya ellos dicen que conocen a Dios. Pero eso no es una relación, eso es una religión. Tenemos que tener una relación con Cristo, y eso es relación con Dios, relación con nuestro Redentor, hablando de que todos los días tenemos que tener una relación con Él, que todos los días tenemos que ir a la fuente inagotable que es Cristo, que todos los días tenemos que pasar intimidad delante de la presencia de Dios hasta que sentamos el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestros corazones por hacer la obra para la cual nosotros fuimos llamados, hermano. El Señor no nos llamó solamente a ocupar una silla, hermanos. Y el Señor no solamente nos llamó a estar en una iglesia sentados y la demás gente se está perdiendo y se está yendo al infierno. Nos hemos puesto a meditar por un instante qué estamos haciendo nosotros para Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Cristo viene pronto. Juan el Bautista tuvo que perder su vida. Perdió su vida por el simple hecho de decirle a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿A quién se lo estaba diciendo? Pero Herodes sabía que Juan el Bautista era un hombre de Dios. Tenía temor de él porque sabía que era un hombre santo, pero su mujer Herodías lo odiaba, buscaba la manera de cómo asesinarlo, buscaba la manera de cómo destruirlo, porque era una persona que hablaba un mensaje conforme, amén, a la palabra. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Dice, ¿verdad?, la palabra de Dios que en una ocasión, cuando él tenía una fiesta, vino la hija de Herodías y halló ante los ojos de Herodes gracia. Quizá era una mujer muy hermosa, no sé, pero este hombre le dijo: ven, te daré todo lo que tú me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y esta mujer fue corriendo con su madre y le dijo: ¿qué pediré al rey? Pídele la cabeza de Juan el Bautista, que me la traigan en una charola. Hermanos, qué terrible consecuencias estamos teniendo que pagar la gente que tenemos fe. Hoy en día nosotros recibimos calumnia, nosotros recibimos no te quieren hablar en ocasiones, y nosotros nos sentimos ofendidos. Sintámonos gozosos, porque dice la Biblia que grande será nuestro galardón. Nosotros tenemos que poner el nombre de Cristo en alto, hermanos. Dice la Biblia: si nosotros le negáramos públicamente, Él también te negará en el día del juicio. Él también te va a negar, hermano. No te tienes que sentir avergonzado porque tú profesas una fe en Cristo. Por el contrario, siéntete gozoso, siéntete bienaventurado, porque tú tienes una relación con Dios. Buscó la manera de cómo matarlo, y dice la historia que él murió decapitado. Santiago, líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 30 metros del pináculo del templo cuando él no quiso negar su fe en Jesús. Y dice la historia, amén, que después de que este hombre cayó del pináculo, aún miraron que estaba con vida y lo mataron a palos, hermanos, hasta que él perdió su vida. Esa fue la consecuencia que tuvo que pagar él por no negar su fe en Cristo. Pero más sin embargo él se mantuvo firme, y muchos hombres más que se registran en la historia fueron quemados en la hoguera por causa de defender el nombre del Señor. La diferencia, hermanos, de esta generación que solo le interesa lo pasajero, que solamente han puesto su mirada en las cosas que están aquí. Pero dice la Biblia que tenemos que poner nuestra mirada en el cielo. Esto es pasajero, un día pasará. Jamás nosotros vamos a entender hasta que nosotros tengamos una relación con Dios, que Dios nos está hablando diariamente. Dios nos está hablando a tiempo, Dios nos está hablando fuera de tiempo, hermanos. Volvamos a nuestro primer amor, tengamos una vez más ese corazón encendido para buscar de la presencia de Dios.
Los tiempos no son nada buenos. Mire usted lo que está pasando en todo el mundo. Acontecimientos que habla conforme a la Biblia, profético de que Cristo está a la puerta. No nos distraigamos, hermanos. Seamos personas que estemos velando. Seamos personas que estemos constantemente documentándonos a través de la palabra de Dios para tener conocimiento. Despojemos, hermanos, de todo peso del pecado que nos asedia y corramos la carrera con paciencia que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo propio, se sentó a la diestra del trono de Dios y ahí gobierna. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos ese privilegio. Yo no sé si usted, y quisiera preguntarle, levante su mano, todo aquel que conoce la historia de la iglesia, desde cuando comenzó todo. Necesitamos, hermanos, entender que si nosotros no tenemos conocimiento de lo que estamos hablando, cualquier doctrina nos puede mover. ¿Sabe usted que para que esta Biblia llegara a nuestras manos tuvieron que pasar muchas cosas? Anteriormente la palabra de Dios no era escrita así como usted la mira. Usted hoy la disfruta en capítulos, en versículos, por libros, pero en aquel tiempo era escrita en tablas, en pergaminos, en vitelas, en cueros. Hoy en día tenemos este privilegio de tener la Biblia solamente para leerla, pero muchas veces no lo queremos hacer. Ahora nos vamos más profundo. ¿Cómo comenzó la persecución en contra de los cristianos? Gente que dijo que nosotros éramos personas herejes, que éramos personas que estábamos desafiando a aquellos que según tenían la religión verdadera. Miramos que antes de Martín Lutero hubieron 4 personas que se levantaron diciéndole frente al Vaticano: cueva de ladrones. ¿Y qué fue lo que le hicieron? Lo quemaron. Después se levantó otro hombre, Petrarca creo era su nombre, algo así, no recuerdo bien, y él tampoco negó lo que estaba diciendo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo mataron. Después se levantó otro hombre, el cual tenía conocimiento, y le dijeron: si tú eres el obispo y te callas, te vamos a perdonar la vida y vas a ser obispo. No me callo. Lo mataron. Después se levantó Martín Lutero, una persona que se estaba preparando para monje, pero vino una persona de nombre Texel que miró que le traía una canasta que decía que si tú ponías ahí un chelín ibas a tener muchos años de perdón, que estaban promoviendo la indulgencia en aquel tiempo, hermanos. Pero Martín Lutero escuchó esto y dijo: ¿qué? Esto no es así. Después él miró un libro que decía: solamente por gracia, solamente por gracia. Pero miramos que después le mandó él cartas para decir que realmente eso no era lo que estaba enseñando la iglesia, que estaba enseñando herejías, porque habían pasado aproximadamente 500 años que ellos no habían leído la Biblia, porque el Vaticano les prohibió leer la Biblia. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Que se han impuesto hasta este tiempo en ocasiones reglas de hombre, pero no hay conocimiento de la palabra de Dios, por lo cual Martín Lutero mandó ser llamado y le dijeron: si tú te retractas de lo que escribiste, retráctate, Martín Lutero, de lo que escribiste. Y él con la Biblia en mano le dijo: si alguien se levanta y me enseña conforme a lo que dice la Biblia, me retracto. Y nadie pudo, hermanos, porque había pasado 500 años que nadie leía la Biblia. Eso no lo inventé yo. Mira ahí la historia, eso está ahí en la historia, hermanos. Pero necesitamos nosotros profundizarnos para mirar todo lo que ha tenido que pasar la gente, todo lo que ha tenido que pasar hasta este tiempo para que nosotros tengamos el Evangelio de Cristo. Había persecución, no podías tener libertad para hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Te costaba la vida. Y hoy en día, hermanos, no nos cuesta la vida y no queremos hacerlo. Simplemente porque queremos estar en la comodidad. Estamos en la comodidad. Me incluyo, hermanos. Pero no importa, hermanos, lo que pase. Miramos que Dios siempre tendrá hombres de Dios, que Dios siempre levantará su nombre en alto. No importa lo que las personas digan, no importa lo que las personas hagan, eso no cambiará la palabra de Dios que ya fue establecida. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios, miramos que en el principio Dios habló la palabra y todo fue creado por el poder de la palabra. No podrán destruir la palabra de Dios. Hay hombres todavía y mujeres de Dios que harán la diferencia, que pondrán el nombre de Dios en alto. No importa que haya personas indiferentes al llamado de Dios, por encima de todo Dios cumplirá, hermanos, su propósito. Así que tú no te preocupes cuando seas juzgado, no te preocupes cuando no te acepten, no te preocupes cuando te difamen. No importa que te difamen, no importa, hermanos, que te critiquen, no importa
te desprecien, no importa que te injurien, no importa que no te acepten como todo esto, tú sigues creyendo en Dios, sigue creyendo en la fe que tú has profesado hasta este tiempo. Pon el nombre de Cristo en alto, hermano, porque en Cristo tenemos una victoria asegurada. En Cristo somos más que vencedores. Hay victoria en su nombre, hermanos. Hay victoria en Cristo Jesús. En Él somos más que vencedores. En Cristo, hermanos, tenemos victoria. En Cristo hay esperanza. Pero, hermanos, una persona que dice la palabra del Señor que el enemigo lo pidió para ser zarandeado, pero miramos la Biblia dice: yo he orado para que tu fe no falte. Quizá el enemigo pensaba que iba a encontrar un Pedro distraído, quizá el enemigo pensaba que iba a encontrar un Pedro anticuado, pero miramos que todavía hay siervos de Dios que se han dispuesto a buscar la presencia del Señor, que aunque vengan luchas, que aunque vengan pruebas, que el enemigo le ha metido presión, pero más sin embargo el enemigo no va a poder hallar presa fácil, porque hay gente que está buscando de Dios, que vamos a ser zarandeados como trigo, pero lo único que van a encontrar es trigo, porque es lo que nosotros hablamos. La palabra de Dios nos da esa convicción de que nosotros un día venceremos si nos mantenemos firmes, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Grandes hombres de Dios perdieron su vida, pero estuvieron dispuestos a defender la fe que ellos procesaban. Una fe inquebrantable, una fe inmovible, hermanos. Una fe que les determinaba en ese momento decir: yo doy mi vida por Cristo, yo no voy a negar a mi maestro, le he servido mucho tiempo, no lo voy a negar. Hermanos, me puse a pensar y a meditar por un instante. Miramos que hubieron muchos años de persecución. Después hubo un tiempo en el cual la persecución cesó, pero una vez más volvió a comenzar. Después miramos que gente tuvo que huir de ahí, de Alemania y para otros países, hasta que entraron aquí a Norteamérica. Pero lo que miramos aquí fue que esta gente entró con Biblia en la mano. Y no sé si usted sabe que esta nación fue fundada bajo la palabra de Dios. Si usted mira ahí la moneda, ¿cómo se dice en inglés? En Dios confiamos. The trust of God. Oh, come on. Bueno, eso. En Dios confiamos. Esta nación fue fundada bajo la palabra de Dios. Tristemente hoy en día están desechando la palabra de Dios en las universidades. Tristemente hay gente atea en la universidad más que cristiana, y nosotros nos estamos quedando callados. Yo sé que hay muchos maestros que no pueden hablar libremente el evangelio de Dios en la escuela, pero si usted es estudiante, usted puede hacerlo. Entonces, hermano, tenemos que entender que fuimos llamados, amén, con un propósito específico: ir y predicar el evangelio, ir y hablar las buenas nuevas, ir y decirle a aquel: arrepiéntete porque Cristo viene pronto. Si tú no te arrepientes, te vas a arrepentir si te quedas, porque vendrá una tribulación como jamás lo ha habido. Cada uno de nosotros, hermanos, un día daremos cuenta de lo que Dios puso en nuestras manos. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Sigamos haciendo el trabajo para Dios con mucho empeño. Cada uno de nosotros hemos recibido un llamado para servir. Cada uno de nosotros. Hay una historia, hermanos, muy hermosa que la he leído muchas veces, que se encuentra ahí en Génesis 37, 3-8. Pero sé que el tiempo ha avanzado, solamente se la voy a mencionar, que habla de José, hermanos. José el soñador, una persona la cual miramos que era uno de los preferidos hijos de su padre, por lo cual sus hermanos le tenían coraje, le tenían envidia, no le aceptaban. Quizá se sentían que para él era mucho. Y quizá, hermanos, ellos no entendían quizá en ese momento el propósito, pero miramos que a él le hicieron una túnica, que de hecho fue una de las cosas que también ellos le envidiaron, pero esa túnica ninguno de ellos le quedaba. Miramos que para que José llegara a ser el primero en todo Egipto, tuvo que pasar un proceso. No fue un proceso difícil, fácil, tuvo que ser vendido. Miramos que por sus hermanos fue vendido, fue despreciado, no lo aceptaron. Pero sin embargo miramos después que José, Dios lo honró, porque él se supo mantener firme delante de Dios. Aún en la tentación miramos que él se mantuvo firme. Por eso, joven, déjame decirte a ti que si tú te mantienes firme, Dios te va a honrar a ti. Si tú te mantienes firme ante las tentaciones que el diablo te va a promover en este tiempo, porque el diablo es tan sagaz que como mira que no nos puede destruir a nosotros, va a buscar a la gente más que, hermanos, de nuestra casa. Por eso a veces cuando él no puede contigo, comienza a usar a tu hijo, comienza a usar hasta a tu esposa, o comienza a usar viceversa a tu esposo para hacer tropiezo.
miramos que es porque el enemigo no puede contigo, tú síguete manteniendo firme, porque Dios te va a dar la victoria. Y va a haber gente que se va a levantar en tu contra, y va a haber gente que no te va a aceptar, porque Dios te está levantando. Porque mucha gente lo más que hace en este tiempo es que si una persona, Dios la comienza a levantar y todos le comienzan a tirar, pero nadie de ellos se pone a orar por esa persona, que Dios la siga usando. No entendemos que a la verdad todos, amén, en este cuerpo somos para edificación del cuerpo de Cristo. Todos somos importantes, cada uno con un ministerio diferente. Necesitamos de nosotros mismos. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí, tú necesitas de él, tú necesitas de ella. Cada uno de nosotros nos necesitamos. Nadie es mayor, nadie es menos. Pero tristemente hay gente así todavía en este tiempo. Hay personas que no pueden vivir con el éxito del otro. Hay gente que no te acepta porque Dios te ha prosperado. Tú no critiques. Ya menos llega tu bendición. Bendice a aquel que recibió su bendición. Dile: Señor, me glorío porque tú lo bendeciste. Al rato viene mi bendición. Así que sea una iglesia, hermanos, que nos amemos a pesar de que nosotros estemos todavía en el proceso. Porque a veces es el proceso, porque Dios quiere ver tu corazón, de qué manera le estás sirviendo, por lo que te da o por lo que es Él. Entonces, hermanos, sigamos corriendo esa carrera. Con todo respeto y mucha amabilidad te quiero decir algo, hermano. Si usted es una de esas personas que actúa de esa manera, si usted es una persona egoísta, si usted es una persona arrogante, si usted es una persona que tiene celo y envidia por los ministerios que Dios está levantando, arrepiéntase en esta mañana, porque Cristo viene. Arrepiéntase, porque en este tiempo lo que el enemigo está haciendo, que está destruyendo los corazones a través de la envidia, a través del egoísmo. No, es que si me dejaran a mí el lugar, yo lo haría mejor. Hermano, venga, hermano, entienda una cosa: las oportunidades las da Dios. ¿Tú crees que yo le pedí al Señor estar aquí? No, el Señor sabía que había un propósito. Dios se había destinado a este momento, pero muchas veces no entendemos por qué no estamos viviendo la palabra de Dios. No estamos centrados en lo que Dios está haciendo. No estamos corriendo, amén, conforme a la palabra de Dios. A eso a Dios no le agrada. Recuerda el pueblo de Israel, hermano. Era un pueblo que vivía criticando. Era un pueblo que no entendía. Dios se irá en contra de ellos, por cuanto era un pueblo rebelde. Y al final hasta el líder, que fue Moisés, tuvo que quedarse ahí, porque no pudo entrar a la tierra prometida por causa de que el pueblo le había irritado. Tenemos que entender, hermanos, que la crítica no es buena. No seamos personas criticonas. No sea que se nos vaya a pegar la lepra como se le pegó a María. Entendamos una cosa, hermanos. ¿Sabes que esta semana iba yo a criticar a alguien? Sí, porque yo también tengo debilidad, no creas que solamente tú, pero más hermano que me acuerdo. Muérdete la lengua, hermano. No critiques, porque cuando tú criticas, a Dios no le gusta eso. Tenemos que orar por nuestros hermanos. Úsalo más para tu gloria. Levántalo, dale entendimiento, dale sabiduría, que tu espíritu repose sobre él. Esas son las personas las cuales Dios, amén, las mira de cerca, porque dice la Biblia que el altivo el Señor lo mira de lejos. Tenemos que entender esto, hermanos, muy bien, porque de lo contrario nos vamos a encontrar en un problema con Dios y luego nos preguntamos: ¿por qué no nos bendice el Señor? ¿Por qué no tenemos bendición? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué siento como que estoy en un retraso espiritual? ¿Será porque hemos hecho cosas que pensamos que están bien y es todo lo contrario? Dios está mirando todo lo que nosotros hacemos. El sufrimiento de Pablo, hermanos, no se compara con la gloria venidera, y esto él lo sabía. Romanos 1:6 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, power of God. Un día voy a predicar en la iglesia, hermanos. Si hubo alguien que se esforzó en el trabajo para Dios, fue Pablo. Él sabía, hermanos, que pronto iba a morir, pero eso miramos en su carta en 2 de Corintios 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. ¿Cuántos nosotros amamos la venida del Señor? Cristo viene pronto. ¿Está despierto, no? No va a ver. ¿Dónde está Noah? Bueno, que venga Elisa, a ver, Elisa.
Poco. Ok. Vergonzosos como el abuelo. Bueno, que venga su mamá a la presentación de ella. Yo no sé si ustedes, hermanos, miraron esto que había aquí en esta mañana. Esto le pertenece a una persona que se tuvo, ¿verdad?, que esforzar. Muchas veces corriendo se cayó, pero más sin embargo siguió esforzándose. Muchas veces no quería ir, pero nosotros lo empujamos para que él fuera. Había prácticas, él no quería ir, lo teníamos que llevar a fuerza. A veces él llorando, y muchas veces así somos nosotros. A veces hay gente que nos tiene que escuchar. A veces hay gente que tiene que decir, hermano, acuérdate que hay culto, no estás viniendo, ¿qué pasó? Te extraño. Y así más o menos es la palabra del Señor. Por eso esto le pertenece a aquel que se esforzó, aunque se cayó, pero al final él ganó esto. Él ganó esto. Quiero que entiendas una cosa, hermano. Esto no se trata de él, se trata de ti. Eso no se trata de mí, se trata de Dios, porque es Dios quien da los ministerios, es Dios quien da los galardones. Pero dice la Escritura que un día nosotros recibimos recompensa por nuestro arduo trabajo. Así que, hermanos, no te desanimes, no te des por vencido, sigue corriendo la carrera, porque pronto tú tendrás tu recompensa. Sigue corriendo la carrera, sigue poniendo el nombre de Cristo en alto, porque tú recibirás recompensa un día por todo lo que has hecho aquí en la tierra. Cristo viene pronto, hermanos. Estamos a punto de irnos de esta tierra. Póngase de pie, hermanos. Vamos a concluir en esta mañana. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú hagas jamás será en vano. Nada de lo que tú hagas será en vano, hermano. Dios te recompensará. Sigamos, hermanos, perseverando en la doctrina santa que hemos recibido de parte de Dios. Sigamos, hermanos, aunque vengan luchas en contra nuestra. Mantén tu fe, que tu fe no se quiebre. Vendrán cosas difíciles a tu vida, vas a ser probado, pero más sin embargo, de aquel lado de la prueba que está, ahí estará Dios esperándote. Aunque muchas veces va a ser difícil tu travesía, va a ser difícil tu lucha, va a ser difícil tu tormenta, pero al final Dios estará de aquel lado con los brazos abiertos esperándote, y tú habrás vencido. En cada lucha y en cada prueba tienes que entender algo, hermano. Hay un propósito de Dios. Muchas veces queremos la bendición de parte de Dios, pero no estamos dispuestos a ser procesados. No estamos dispuestos a recibir, amén, pruebas que vienen a nuestra vida, las cuales Dios quiere usar para elevarte cada vez más, así como estos escalones. Tú estás en ese escalón, después viene una prueba, subes al segundo, viene la cuarta prueba, te subes al otro, y así hasta que llegas arriba. Así te quiere subir el Señor, pero mantente firme. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor, que has hablado primeramente a mí, Señor. Que podamos ponerla, Señor, por obra, Dios mío. Que podamos, Dios mío, seguir esforzándonos, Señor, sabiendo que tú vienes pronto, Dios. Que podamos, Padre Santo, en el mismo, Señor, sentir, caminar cada uno de nosotros, que, Padre Santo, podamos, Dios mío, ser personas que nos aceptemos con imperfecciones, con debilidades, pero que por sobre todo eso, Dios mío, aprendamos a amarnos, que aprendamos, Dios mío, a ser una iglesia unida, porque es una iglesia la cual, Dios mío, tú vienes a buscar una iglesia en unidad, una iglesia que te espera, una iglesia que te anhela, una iglesia, Dios mío, Señor, que está, oh Dios mío, esperándote con esas vestiduras blancas, Señor, porque sabemos que pronto vendrás a levantarnos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en nuestras debilidades, que sigamos, Padre, Dios mío, esforzándonos, que sigamos, Dios mío, Señor, corriendo la carrera como el apóstol Pablo, Señor, para que un día podamos llegar a la meta, Señor, que es estar delante de tu bendita presencia. Y cada uno de nosotros anhelamos ese día, Señor, no por lo que tú nos darás, sino porque estaremos contigo. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado el privilegio de ser hijos tuyos. Nos has dado el privilegio, Señor, de estar en este lugar. Nos has dado salvación. Nos has dado vida eterna, Señor, por lo cual te agradecemos, Señor. Y más con todo eso, nos has añadido bendición. Nos has dado una familia, nos has dado un trabajo, un hogar donde nosotros podamos descansar. Una iglesia donde nosotros podemos
reunirnos y adorar tu presencia. Una Biblia en la cual nosotros podemos leer que en aquel tiempo había persecución y nadie podía usarla, Señor. Pero en este momento, Señor, te damos gracias y te pedimos perdón, Señor, si hemos dejado, Señor, que nuestra fe mengue. Si hemos dejado de leer tu palabra, perdónanos, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor, y que en esta mañana podamos hacer un compromiso, Señor, contigo, Dios mío, de ser, Dios mío, mejores discípulos, mejores cristianos, Señor, que te honremos en todo tiempo. Gracias te damos en esta preciosa mañana. Sea tu precioso nombre glorificado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Recibe tú la gloria, Señor. Y gracias por este privilegio de en esta mañana, Señor, usarme como este vaso. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pastor. Gloria al Señor.